Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos ubicamos este día en el capítulo 9 del evangelista San Mateo, versículo 32 al 38. Encontramos esta escena, ante todo, con un mudo e endemoniado. La mudez también tiene su consecuencia. ¿Usted alguna vez se ha preguntado o se habrá cuestionado: es que yo no quiero hablar de Dios porque me da pena, me da miedo, soy tímido para hablar de Dios? Ahí es una mudez que posiblemente puede estar viviendo, porque una persona que deja que el Espíritu Santo obre, esa persona habla, le fluyen las palabras porque el Espíritu Santo le ayuda. El problema es que nos acobardamos, nos da miedo y nos da pena hablar de Cristo. Tengan cuidado con esa mudez espiritual que podamos tener, porque eso trae consecuencias. Jesús expulsa los demonios, pero aparecen nuevamente los fariseos generando un mal ambiente, diciendo: mire, lo que hace es expulsarlos con el poder de Belcebú. Siempre seremos criticados. En toda la historia ha pasado eso, y seguiremos siendo criticados, así que no le pongamos atención a los comentarios de los demás, y más bien hablemos de Cristo, porque esa es nuestra misión. Lo cierto es que el Señor lo hace y muestra su poder y su gloria, porque ante el demonio Él no puede ser capaz con la fuerza del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo el demonio no es capaz. Por eso cuestiono a aquellas personas que sienten que supuestamente les hacen brujería. Mira, al bautizado no le puede caer la brujería. Está protegido por el poder del Espíritu Santo. Créale al bautismo, créale al Espíritu Santo, y no a aquellas hechicerías y brujerías que se inventan a veces. Si usted está protegido por el Señor, no tiene por qué temer de esas cosas, más bien como bajas. Mire, el Señor ha venido a sanar de enfermedades y dolencias. Y si usted se llegase a preguntar: ¿y por qué el Señor no ha sanado toda esta sociedad de la pandemia? Pues es porque nos falta mucha oración. Esta pandemia llegó en un momento y nos cogió desprevenidos, nos cogió con falta de fe. Son muy poquitas las personas que tienen una fe sólida y fuerte, y sé que a ellos el Señor ha obrado en esas personas que han tenido una fe muy sólida en el Señor. Pero cuando somos tibios espiritualmente, no esperemos mayores cosas, hermanas y hermanos. Jesús siente compasión de su pueblo. Y sé que en estas circunstancias el Señor siente tristeza de ver todo este drama que estamos viviendo día a día, pero también ahí está el Señor para sanarnos, para darnos fuerza para seguir adelante. Los testimonios de sanación que el Señor ha realizado en este tiempo de pandemia son muchísimos, son cantidades. Sí, yo sé que son muchos muertos los que está dejando esta pandemia, pero son mucho más los testimonios de sanación que el Señor ha realizado en las personas que en su santa voluntad el Señor ha querido. Todas estas circunstancias están mostrando que esta es una sociedad que camina como ovejas sin pastor. Pasó en la época de Jesús, y Jesús sentía compasión de toda esa multitud que caminaba como ovejas sin pastor. Seguimos viviendo el mismo drama. Actuamos, vivimos y conocemos una sociedad como si viviera sin pastor. Una oveja sin pastor está expuesta a que y llegar ahí. Una oveja sin pastor puede estar expuesta a caerse en un peñasco. Una oveja sin pastor no se siente consentida y no sabe qué pastos podría consumir que le pudieran dar provecho para su salud. Lo mismo sucede con esta sociedad. Muchos sienten que no está Dios en su corazón cuando Jesús está muy vivo en ellos, y ellos están actuando y viviendo como una oveja sin pastor. Por esto necesitamos mucha evangelización, necesitamos mucha predicación, mucha pastoral, porque son muchas las personas
que en este momento andan estressadas, desanimadas, tristes, deprimidas. Esta pandemia está dejando no solamente un choque psicológico, porque muchos de los que han padecido esta enfermedad, luego en el post-COVID comienzan a vivir episodios de depresión, de miedo, de angustia. Pero no solamente eso, también pueden vivir episodios espirituales, pueden vivir una anorexia espiritual. Por eso tenemos que evangelizar, tenemos que seguir adelante, seguir luchando para que muchas personas conozcan el amor de Dios y sientan cómo el Señor les ama, cómo el Señor les consiente, cómo el Señor les ayuda en sus circunstancias difíciles. Y pues el Señor, al ver toda esa circunstancia de pecado, de pérdida de sentido de la vida que tenían muchos de los que Él veía, el Señor dice: mire, la mies es abundante, pero los obreros muy pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíen operarios a la mies. Pasaba en la época de Jesús y sigue pasando ahora. Y ahora más que nunca, porque aquellos pueblos que eran reconocidos como pueblos sacerdotales, es decir, donde salían muchas vocaciones, ahora se están viendo muy pocas. Y sin contar la cantidad de sacerdotes que están renunciando a su servicio porque se dedicaron más a la pastoral y poco tiempo para su oración, y ahí llegaron las consecuencias. Una vida espiritual insípida, y ahí pierden el sentido de su sacerdocio y se retiran. Son muchos los sacerdotes que se han retirado. Y veamos las estadísticas solo de Colombia. Hablemos nomás de Colombia, sin contar la cantidad de países que tienen crisis sacerdotal. Y eso que Colombia ahí va. Pero ¿cómo serán aquellos países en donde la crisis vocacional es letal, es terrible? Si nos ubicamos acá en Colombia, un diario publicaba más o menos hacia el 5 de septiembre del 2017, más o menos hacia la época cuando vino el Papa Francisco acá a Colombia, y hacía una estadística de lo que era la iglesia acá en Colombia, y más o menos este era el promedio. Eran en aquel entonces 4 cardenales, 12 arzobispos, 63 obispos, 10 vicarios apostólicos y 42 obispos eméritos. Además, existían en ese momento 13 arquidiócesis, 52 diócesis, 11 vicariatos apostólicos, 42 o casi 43 millones de bautizados. Estamos hablando de bautizados. Ahí están, por supuesto, contemplados los bautizados que cambiaron de credo, de religión, que por falta de la constancia espiritual, ahí cayeron, porque ya sabemos muy bien que el católico que es inconstante termina de protestante. Entonces, bueno, aquí de todos modos se cuentan esos 43 millones de bautizados, incluyendo los que forman ya parte de otros credos, 4.096 parroquias, y aquí está el dato, 8.233 sacerdotes que atenderían esa cantidad de los 43 millones de bautizados. Eso más o menos, en un promedio, ¿cuánto representa? Que cada sacerdote tuviera que atender 5.334 devotos. 5.000, atender esa cantidad, imposible, muy difícil. Pues ahora veamos, hermanas y hermanos, la crisis sacerdotal que hay. Es muy mínimo el número de sacerdotes. Bueno, también por supuesto tenemos un número de 13.034 religiosos en aquella época. Hay que descontar los sacerdotes que han fallecido, sobre todo por este tiempo de COVID, que ha sido un número preocupante, los religiosos que también han fallecido en esta etapa tan difícil. Pero vocacionalmente nos encontramos en una crisis bastante alta, una crisis preocupante. Por esto hoy el Señor nos está pidiendo por medio del Evangelio: rueguen al dueño de la mies que envíen operarios a su mies. Y hay algo preocupante. La iglesia, a razón de tan poquitos sacerdotes, por esto en el bautismo
presenta o permite que haya un papá o una mamá espiritual, que son los padrinos o madrinos. Ojalá ellos ejercieran su papel espiritual, porque ellos no están para estarle comprando regalitos a sus ahijados. Que algún día le nació, pues eso es cosa de ellos, pero eso no es la obligación del padrino o la madrina, no señor. La obligación del padrino y la madrina es velar por la vida de fe de su ahijado para un futuro y ser prácticamente un director espiritual o un papá o una mamá espiritual. Ojalá ellos ejercieran ese papel como debe ser. Así se podría amortiguar tanta crisis de fe que en este momento se encuentra y tanta necesidad que debe tener nuestra sociedad de directores espirituales. Pero ya vemos, hermanas y hermanos, la crisis vocacional es sumamente fuerte. Así que rueguen al dueño de la mies que envíen operarios a la mies, y así tener pastores que puedan guiar a tantas ovejas que pueden estar descarriadas. Nuevamente recuerdo, si hay algún joven que quiere seguir la vida Agustino Recoleta, en el caso nuestro, puede comunicarse en el WhatsApp que aparece en este momento en pantalla. Lo necesitamos, querido joven, pero necesitamos jóvenes valerosos, valientes, amantes de Cristo, convertidos al amor de Cristo y dispuestos a dejarse amar del Señor para también transmitir el amor a tantas personas que lo necesitan. Los esperamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.